Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665 a 1808. Y estamos hablando de textos y comentario de texto. El tema, cultura e ilustración. El texto, las sociedades económicas, 1779. Tales comparaciones y observaciones solo se pueden hacer por unos cuerpos patrióticos formados a imitación de la sociedad vascongada de los amigos del país, reduciendo a experimentos y cálculos todos estos aprovisionamientos y aprovechamientos de economías, cuyas comparaciones no es posible que las hagan las gentes rústicas, ni que pueda asegurarse su certeza y exactitud sin la concurrencia y auxilio de las personas distinguidas y celosas de cada provincia, unidas en sociedad y correspondencia, que reduzcan a memorias académicas sus observaciones y las vayan comunicando continuamente al público. Todos desean, y con razón, que se fomente la industria, pero si se les pregunta en qué consiste la industria, cuál es el estado actual que tiene en su provincia, qué ramos o cosechas van en aumento o disminuyen, qué causas influyen a la decadencia y cuáles auxilios convendría para evitarlas, es menester confesar que no hay hombre alguno que pueda por sí solo tener o adquirir estos conocimientos prácticos. Don Bernardo Ward, ministro del que fue de la Junta de Comercio y que tenía inteligencia del Estado General de la Europa en punto a comercio y fábricas, creía que esta falta de noticias hacía mucho perjuicio al gobierno y que podría suplirse nombrándose personas que visitasen, se instruyesen en las producciones, industrias y estado de todas las provincias. Este conocimiento podría sin duda traer por de contado alguna utilidad, pero siempre sería superficial y momentáneo, en lugar que una sociedad económica compuesta de individuos correspondientes y dispersos en los pueblos que componga la provincia y que pueden adquirir un pleno conocimiento de su estado, de las causas que influyen y del progreso ulterior, llevando las indagaciones a la perfección posible, lo cual no es dable a ningún particular. La nobleza de las provincias, que por lo común vive ociosa, ocuparía en estas sociedades económicas en los experimentos y en el desempeño de las indagaciones de que más adelante se tratará, útilmente su tiempo, y sin desembolso del Estado serían los nobles los promotores de la industria y el apoyo permanente de sus compatriotas. El reino tendría un número crecido de personas ilustradas a quienes consultar y emplear según su talento, y ellos mismos disiparían las preocupaciones y errores políticos que la ignorancia propaga en agravio y daño de la nación. Por este medio, no habría habitante en España que, según su clase, no contribuyese a la riqueza nacional. La prosperidad y la abundancia se seguirán como fruto de esta vigente política. No habría vagos ni mendigos. El pueblo crecería y estaría bien alimentado. Las rentas del rey se aumentarían y la pujanza de la nación daría confianza para resistir o combatir ventajosamente a los enemigos. Y, en fin, el contento general reuniría a todos para afianzar el disfrute de una policía comparable a la que imaginaron en sus mejores meditaciones los hombres más respetables de todas las naciones. Nada, en adelante se afirmaría en los nuevos proyectos sin examen y todo se podría reducir a cálculo. Hagamos el comentario de texto. El texto es de naturaleza histórico-literaria y narrativa, obra literaria sobre cuestiones del momento, de autor individual, Pedro Rodríguez de Campomanes, de destinatario colectivo, la población en general, a las altas clases en concreto, y de carácter público. Este texto es un fragmento de una obra llamada Discurso sobre el fomento de la industria popular, de Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, político ilustrado, jurisconsulto y economista español que fue nombrado ministro de Hacienda en 1760 durante el primer gobierno reformista del reinado de Carlos III. En dicha obra, a la que pertenece el texto aquí expuesto, fechada en el año 1774, Campomanes analiza la situación de la industria popular en España y las claves fundamentales para su fomento. El origen de la decadencia de este sector no será, nos dirá, la pereza de los españoles, sino la inactividad femenina por cuestiones de mentalidad, y el segundo plano ocupado por las sociedades económicas de amigos del país. Hagamos el análisis del texto. Sociedad vascongada de los amigos del país. ¿Quiénes son? Esto es una primera sociedad económica de amigos del país a iniciativa de los nobles ilustrados guipuzcoanos conocidos como los Caballeritos de Azcoitia, encabezados por Javier María de Munive, conde de Peñaflorida,
que en 1748 formaron una tertulia llamada Junta Académica, cuyas actividades incluían las matemáticas, la física, la historia, la literatura, la geografía, sesiones de teatro y conciertos de música. Tomaron como modelo las sociedades económicas que estaban proliferando en toda Europa debido al interés creciente que los temas económicos, y en especial por el progreso de la agricultura, y que tenían un carácter más utilitario que las academias literarias y científicas. En 1763, las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron el proyecto de creación de una sociedad económica de la provincia de Guipúzcoa, cuyos miembros serían reclutados entre las personas más conocidas del país por su sabiduría en la agricultura, las ciencias y artes útiles a la economía y en el comercio, dando entrada así en el seno de la sociedad a gente plebeya y enriquecida por el comercio que tenían los mismos derechos que los socios procedentes de la nobleza o el clero. La iniciativa de los caballeritos de Azcoitia fue secundada por políticos e ilustrados del señorío de Vizcaya y de la provincia de Álava, quienes se reunieron con los guipuzcoanos en Azcoitia en diciembre de 1764 para aprobar los estatutos de una nueva sociedad, llamada Sociedad Vascongada de Amigos del País, que recibiría la aprobación del Consejo de Castilla en 1772. La finalidad de esta y todas las posteriores sociedades económicas era difundir las nuevas ideas y conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración. Nacieron en el reinado de Carlos III, quien las puso bajo la protección real para que fueran un instrumento del reformismo borbónico. Bernardo Boar, ¿quién era? Este era un economista español, de origen irlandés. Viajó por Europa recogiendo datos para posibles reformas en España, años 1750 al 54. Publicó su obra Pía en 1750 y fue director de la Casa de la Moneda. Influido por las ideas mercantilistas de Campillo y Gándara, escribió su proyecto económico, publicado en 1779 por Campomanes, donde propone algunas medidas liberales. Los primeros hechos seguros que se conocen en su vida datan de 1750, cuando se publicó en Valencia el libro de Bernardo Boar, titulado Obra Pía, medio de remediar la miseria de la gente pobre de España. Bernardo Boar planteó en esta obra nuevas ideas para combatir la pobreza. Se inclinaba por un sistema de asistencia social secularizada y como solución radical del problema proponía el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y aconsejaba la conveniencia de viajar por la península para conocer de cerca la situación, así como una visita al extranjero con el fin de dar una vuelta por los principales países de Europa para ver y aprender prácticamente en cada país lo mejor que se haya establecido acerca de la política de los pobres. Estas propuestas obtuvieron la confianza real, por lo que Boar recibió el encargo de realizar el viaje, que finalizaría en 1754. A su regreso fue nombrado miembro de la Junta de Comercio y director de la fábrica de cristales de San Ildefonso. El conjunto de sus ideas y experiencia desembocaría en una obra titulada Proyecto Económico, en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación, que no sería publicada hasta 1779, mucho después de su muerte, pero que tendría gran influencia en el ministro de Carlos III, Campomanes, y en los círculos ilustrados. El reinado de Carlos III, 1759-1788, hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, antes de ser rey de España, 1759-1788, desempeñó el cargo de rey de Nápoles, en 1735 a 1759, y caracterizó por la aplicación de la reforma del despotismo ilustrado, concepto político que intentó conciliar el absolutismo monárquico con el espíritu reformador de la Ilustración. El despotismo ilustrado fue la teoría política dominante en Europa durante el siglo XVIII y se basaba en tres principios fundamentales. En primer lugar, supuso una reafirmación del poder absoluto de la monarquía, por lo que no significó ninguna ruptura con la tradición política absolutista anterior. En segundo lugar, se planteó el ideal del rey filósofo. El monarca, amante de las artes y las ciencias, era asistido por las minorías ilustradas. Sabía lo que convenía a los súbditos y estaba en condiciones de impulsar reformas racionales necesarias para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar y otorgar la felicidad al pueblo. Y precisamente el tercer rasgo se refiere al pueblo, que es considerado como objeto, nunca como sujeto de su propia historia, según la archiconocida expresión: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El siglo XVIII fue un periodo de recuperación económica.
Esta fue desigual, mayor en la periferia que en el centro peninsular. En este contexto de crecimiento económico, con el Conde de Aranda, 1769, y Florida Blanca, 1787, se llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad de conocer las potencialidades económicas y fiscales. Entre los ilustrados se extendió la conciencia de la necesidad de emprender reformas en la agricultura, ocupación que ocupa en la mayoría de la población y que estaba muy atrasada. Para ello se crearon asociaciones como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, y los ministros de Carlos III prepararon diversos planes de reforma como el Memorial Ajustado de Campomanes y el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos. Todos estos proyectos y documentos del periodo denunciaban las enormes propiedades amortizadas, mayorazgos de la nobleza o manos muertas de la Iglesia, y afirmaban que el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra era una condición necesaria para el progreso del país. Por primera vez se empezaba a hablar de desamortización. Sin embargo, la negativa rotunda del clero y la nobleza, incluso hubo procesos de la Inquisición a ministros ilustrados con el Conde de Aranda, que llevó a la paralización de las reformas. Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron el reparto de tierras comunales en Extremadura, la repoblación fallida de Sierra Morena bajo el gobierno de Olavide, la reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío, por ejemplo el Canal Imperial de Aragón, el Canal de Castilla. Los ministros ilustrados aprobaron medidas para fomentar el desarrollo de la industria. Se rompió el monopolio de los gremios en 1772. Se establecieron con escaso éxito económico las reales fábricas con apoyo del Estado. Armas, astilleros, vidrio, tapices. Las industrias textiles privadas, las catalanas, indianas, fueron más competitivas que las empresas estatales. Con respecto al comercio, se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional con la mejora de las vías de comunicación o la supresión de las aduanas interiores. Un decreto de 1778 estableció la liberalización del comercio con América, acabándose con el secular monopolio de la casa de contratación. Sin embargo, se mantuvo la política comercial proteccionista con respecto a las demás potencias. En el terreno financiero se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro Banco de España. Teniendo en cuenta la dinámica política, se pueden distinguir dos periodos en los gobiernos de Carlos III. Uno iría de 1759 a 1766 y el otro desde esta fecha hasta 1788. En las primeras fechas, de 1759 a 1766. Gobiernos de Esquilache y Grimaldi. Los intentos de introducción de reformas encontraron una vía reacción que culminó en el motín de Esquilache en el 1766. Esta revuelta, que estalló contra el decreto que obligaba a cambiar capas y sombreros, tiene razones complejas. Podemos hablar de un motín popular nacionalista contra el ministro italiano manejado por el clero, los jesuitas, y la nobleza para tener las reformas. Los jesuitas, acusados de fomentar el motín, fueron expulsados, como ya hemos dicho, en 1767. De 1766 a 1788. Gobiernos del Conde de Aranda, Florida Blanca y Campomanes. Este periodo está dominado por los grandes ministros ilustrados que ensayaron diversas reformas económicas que finalmente no se llevaron a cabo por la oposición del clero y la nobleza. En este contexto, las sociedades económicas de amigo del país, o sociedades patrióticas, tenían de esta manera una serie de ocupaciones necesarias que cumplir para llevar a cabo su objetivo. La principal, fomentar la educación de la nobleza, amor al rey y a la patria, para así dar cohesión y unidad al grupo, además de concienciar a las gentes de que era esta de una tarea de todos y para todos, claro reflejo de ese lema de la Ilustración que buscaba alcanzar el bien del pueblo, desde las altas esferas de la sociedad. Desgraciadamente, las clases acomodadas acabaron mirando más por su beneficio propio, olvidando sus buenas y nobles intenciones con respecto al pueblo. Las sociedades patrióticas, en colaboración con los gobiernos, podían examinar los distintos proyectos económicos y rectificarlos de forma que cuando se pusieran en práctica estuvieran ya sometidos a un ajustado cálculo político. Cabe destacar que todo esto resultaba hipótesis de trabajo para las sociedades patrióticas y que no poseerían jurisdicción ni fuero privilegiado, y en el que sus componentes se limitarían a respetar la justicia ordinaria y poner todos los medios a su disposición para conseguir la prosperidad en los distintos sectores económicos. Mencionar igualmente que sus integrantes no solo debían ocupar la capital, los numerarios, sino que habrían de extenderse por todo el territorio para así conocer las novedades y problemas de sus provincias correspondientes.
La importancia del discurso de Campomanes y de sus planes de futuro sobre la actuación de las sociedades patrióticas radica principalmente en el hecho de que un político se enfrentara a la ardua labor de incentivar la maltrecha industria española, tratando de acabar con el tradicionalismo puro y apostando por la inversión e innovación. Trabajo femenino en ciertos sectores y sociedades de amigos del país eran entonces las propuestas de Campomanes. Antes y después de él, muchas otras serían formuladas por otros políticos, con desigual fortuna, cayendo en saco roto o tropezando con diversos obstáculos que impedían su puesta en marcha. Volviendo la vista atrás, el hecho de que un ministro del siglo XVIII apostara por el trabajo femenino es digno de destacar. Así, la importancia de este discurso no radica solo en ese conato de perfilar temas económicos, sino que nos ofrece, en pocas líneas, una pincelada sobre la sociedad del momento y la situación de la mujer en dicha centuria.